¿Puedes checar? ¿Puedes checar si está saliendo el video? ¿En Facebook? Sí, por favor. Güey, no tengo Facebook. ¿Alguien puede checar? ¿Podrías meterte a 2018 y ya tener Facebook? Podría. No, no es cierto. Sí. Vamos a confiar en que sí. Porque rápido nos van a confirmar. Al revés. Dice, ¿De cabeza? Bueno, yo creo que con eso ya se va a ver. A ver. Lo demás es irrelevante. Creo que esa no era. Lo demás solo son apoyos visuales que son casi innecesarios. Muy bien, no necesitaba esa ventanita. Listo. Lamentablemente soy yo hablándoles otra vez y hablaremos de Link from Scratch, al menos sus métodos de extensión. No vamos a hablar del verdadero Link, ese de la notación esa de la cual no voy a opinar. ¿Quién soy yo? Solutions Architect de IFAM, soy un .NET Engineer desde hace 15 años, me encanta cantar en la ducha y nada más. Y ahí está mi hija que no se alcanza a ver. Vamos a la carnita de lo que concierne a esta plática. Los conceptos. Extension Methods. Y como quiero que esta plática sea lo más two ways o un diálogo más que un monólogo, me gustaría que me platiquen, según ustedes o según recuerdan, qué es un Extension Method. A ver, ¿cómo se está? ¿No? ¿Nadie? ¿Así es como te suena si le pica? Un método estático que se lo permite agregar a una instancia, se ve como parte de la instancia, pero es un método estático. Excelente, exactamente eso es. Los Extension Methods son una forma de simular métodos de instancia mediante el uso de una clase estática que provee esa nueva funcionalidad. Su característica más importante es que el primer parámetro lleva la palabra this al inicio y pues digamos que ese es el parámetro que va a simular a la instancia que queremos extender. ¿Simón? Al final lo que nos permite hacer es implementar uno de los principios SOLID, que es el de Open Class. Ya nuestra clase queda cerrada para modificación, pero abierta a su extensión mediante los Extension Methods. ¿Va? Esto sí es una característica súper exclusiva de .NET, al menos cuando estamos hablando en la comparación .NET Java, ¿no? Esto sí es muy .NET y creo que es de lo que deberíamos tratar como las grandes joyas. Otro de los temas que hay que reconocer son las funciones o las expresiones lambda. ¿Simón? Estas son una especie de función anónima que nos permite hacer cerraduras o closures. ¿Sabe alguien qué es un closure? ¿No? ¿Nadie? ¿Una idea? Capsulas en contextos. Exactamente eso. Cuando incluyes dentro de una función los conceptos de el scope padre de este elemento, de esta función. O lo que es lo mismo, definimos una lambda donde hacemos uso de todo lo que existe afuera de la lambda. ¿Va? ¿Es esto un concepto claro? Qué bueno. Con esto también las lambdas nos permiten generar una cosa que se llaman higher order functions, y es pues funciones que nos regresan funciones o funciones que reciben funciones, ¿no? Es un concepto muy práctico y muy fundamental, y lo vemos todos los días. Cada vez que hacemos un web, pues recibe una función que nos dice cómo filtrar. Cuando hacemos un select, recibe una función que nos permite proyectar. Cuando hacemos un aggregate, recibe una función que nos permite agregar, o en este caso condensar, ¿no? Reducir. Casi finalmente, las funciones generadoras
o también el famoso GIMP. ¿Alguien ha usado GIMP? ¿No? ¿Sí? Interactor. A veces. Algún interactor, yo lo utilicé nada más. Iterators le llaman. Y esos son. Es una función que tiene la gracia o desgracia de hacer una cosa llamada stateful execution. ¿Y qué es stateful execution? Es que se ejecuta y modifica un estado interno que se mantiene. Se le conoce como una máquina de estado realmente. Internamente es una máquina de estado, de hecho. En el ejemplito gráfico que tengo aquí, cada vez que main manda a llamar mi función a través de un for each, obviamente, a través de una iteración, va a regresar un diferente valor. O sea, si la vuelvo a ejecutar me va a regresar otro valor porque conserva un estado. Imagínense un contador. Tengo el 1, ya lo regresé y en la siguiente le aumento y cada vez que lo llamo me va a regresar uno diferente. Todos ellos, mis iteradores, regresan un IEnumerable. ¿Va? Y ahora sí, finalmente, Link. ¿Qué es Link? Language Integrated Query. Es una introducción de los queries al mundo de nuestro C#, al código. Y la idea era 3 ventajas muy importantes. Una, poder manipular datos en el sentido, y colecciones obviamente, en el sentido y la semántica y la sintaxis ya familiar de las bases de datos. Porque a veces decíamos, esto lo podría hacer con un join, pero ¿cómo lo hago? Aquí con estos 2 arreglos, o con este XML, o con este dataset, o qué sé yo. Número 2, nos permite algo que a lo mejor, esto nos lo dicen en los cursos de Microsoft, por cierto, pero a lo mejor muchas veces lo pasamos por alto esa ventaja. Cuando teníamos un proyecto que hacía uso de SQL y hacíamos un filtrado según lo que nos habían mandado y qué sé yo, ¿qué hacíamos? Hace mucho, antes de Entity Framework, ¿qué hacíamos? Pues construíamos un SQL dinámico, ¿no? Y teníamos una cadenota que se la mandábamos al servidor. Después otros más sofisticados, creábamos store procedures parametrizados, a los cuales de todos modos generábamos un SQL dinámico que lo que tenía era la llamada store procedure. Pero ¿saben de qué carecíamos? De compile time checking. Si nuestro query estaba mal hecho en la base de datos, el build jalaba. En cambio con Link, pues no jala porque pues, es parte del compilado, ¿cierto? Y finalmente, pues nos permite homogeneizar las operaciones. El developer le vale gorro cuál es tu colección a operar. Usa Link y homogeniza tu fuente de datos. Entonces ya puedes tratar como iguales a una colección de objetos, a un dataset de ADONet, a una base, a un Entity Framework o a un documento XML. Esa es la gracia de Link. Pero, ¿qué es lo que pasa? Nos enseñan Link y de pronto todo C# se rompe y se convierte en algo bien raro, ¿cierto? Olvídate del from y todas esas notaciones que no voy a discutir mis opiniones al respecto, pero ya se las imaginarán. El simple punto .where, punto select, luce como freaking magic. La primera vez que lo vemos decimos, ¿qué clase de brujería es esta? ¿Cierto? Y todos los temas de los que o sea, todos estos slides anteriores no son nada nuevo, ¿verdad? O sea, para nadie fue algo como, uy, qué avanzado, ¿cierto? Entonces, por eso es que les propongo mezclar todos estos slides que acabamos de ver en un solo ejercicio. ¿Les late? Vamos a ver si esta cosa me permite no hacer mirroring. Y así lograremos platicar de este rollo sin darle los spoilers, porque traigo aquí todo el spoiler ya hecho. Sí, efectivamente. Bien. No vean eso. Eso tampoco. Justo eso era lo que no quería que vieran. Vámonos acá. Ya está. Ahora sí. Y entonces, aquí vamos a abrir un nuevo tab y lo vamos a trabajar en Fiddle.
para que esto sea más live que nada. ¿Estás compartiendo algo? Sí, pero todavía no. Ahora sí, aquí tenemos un Fiddle, el cual si voy a hacer un poquito más grande, ¿se alcanza a ver? Díganme que sí se alcanza a ver. Sí. Qué bueno. Soy un hombre feliz ahora. Vamos a empezar, pues obviamente, por el principio. Primero vamos a hablar de extensiones. ¿Sí? Dijimos que extension methods. Vamos a crear una clase estática con un método estático que se llama isPalindrome. Es un booleano, ¿sí? Que recibe un this. Este es el que les hablaba, el que marca a un método de extensión. This string s quiere decir esta s va a emular a la instancia. Y bueno, este es el algoritmo más pedorro de cómo ver un palíndromo, ¿no? Recorrer de derecha a izquierda, izquierda a derecha, y en cuanto sean diferentes es falso, y si no es verdadero, ¿verdad? Qué bueno. Entonces, yo simple y sencillamente puedo decirle, crea un test string. Perdón. Bueno. Voy a crear un string, un test string. Todos sabemos, al menos nos acordamos, que nuestro fabuloso .NET en el estándar class library no existe el método isPalindrome para string, ¿verdad? Ok, perfecto. Entonces, la gracia de aquí es que podemos decir test string punto ya lo tiene, ¿sí, man? Y no recibe parámetros y me dice que es falso, efectivamente. Y yo podría aquí decirle, en vez de hola mundo, decirle ABCCDA, y en ese caso sigue siendo falso porque algo hice mal, pero eso no quita que es un bol. ¿Sale? O sea, nunca dije que iba a funcionar, solo digo que eso ya es que yo no sé programa, ¿va? Pero lo interesante es que mira, aquí la podemos truquear, que diga true, mira, y ya va a poner true. Lo importante es que ese código sí se está ejecutando, ¿va? Y si no existiera este rollo, adivinen qué pasaría. O sea, ni siquiera tienen que adivinar, ya lo saben. O sea, si no existe esta, pues simple y sencillamente me dice, y con toda razón, me dice que string no tiene una definición de isPalindrome. Entonces, un extension method es como crear un nuevo instance method. Va. Después de los métodos estos y bla bla bla, ¿de qué habíamos hablado? Ah, sí, de las lambda expressions. Pues las lambda expressions, también quitémosle toda esa mística que tienen alrededor de ellas. Tampoco tienen ninguna, la menor de las gracias. Simple y sencillamente son los siguientes. Todos sabemos que es un delegado, ¿no? A ver quién me recuerda en lo que pego esto. ¿Una función? Casi. Es un tipo de datos que almacena. Exactamente. Es un tipo de datos que almacena punteros a funciones type safe. No le puedes asignar cualquier función. Entonces, aquí yo puedo decir el delegado llamado operación binaria entre enteros, que recibe dos enteros, regresa un entero. Y yo puedo tener una función que cumpla con ese delegado, ¿no? Que es de ese tipo. O sea, este sum, como tal lo ven, esto no es tan avanzado como los temas que siguen. Este sum, pues es un entero, o sea, es función entera y regresa, bueno, recibe dos enteros, regresa un entero, ¿va? Los suma. Bendito sea Dios, esta sí la supe programar. Y ya podemos decir, por ejemplo, puedo declarar una, pues sí, variable de tipo binary int out. La vamos a pegar aquí arriba. Y le asigno el valor de sum. ¿Va? Entonces ya digo, la operación de 5 y 3 va a ser un 8. Pues las lambdas resulta que no son otra cosa más que eso mismo, pero en anónimo. Y aquí lo tienen.
yo digo, mi operación es algo que recibe dos parámetros, en este caso son mis dos enteros, y regresan un entero, porque entero por entero es entero. Entonces sigue cabiendo o sigue cumpliendo con el delegado binary int up. Y sí, aquí vemos que me imprime un 15 porque multiplicó 5 y 3. ¿Va? Entonces, lambdas, o estas cosas, ¿cómo se llaman? ¡Ay, madre! ¿Cómo se llaman estas madres? ¿Me recuerdan? Delegados. Y extension methods, ahí están. Déjenme que me regreso. Bueno, no, ya no me voy a regresar, pura madre. ¿Va? Entonces vamos agarrando todos esos, Simón. Y vamos agarrando nuestro siguiente concepto. ¿Cuál fue el otro del que hablamos? Los iteradores, o funciones generadoras, o el mentado yield, o como le quieran llamar. Entonces vamos a inventarnos que existe un método llamado cadenas sin vocales, ¿no? Aquí me va a faltar un enumerable, viene en el namespace system collections generic. ¿Va? Entonces, digo, sin vocales, así se llama mi función, que recibe una palabra o whatever. Este sí funciona. Tengo una variable, tengo este isVowel, que es una lambda, lo acabamos de ver, que recibe un carácter y me dice si A, E, I, O, U, tanto en mayúsculas o en minúsculas, contiene mi vocal, ¿no? Sé que hay otras maneras más elegantes de hacerlo, pero esto tan solo me dice si este carácter es una vocal, regreso true, ¿no? Y entonces, ¿qué hago? Hago un for que recorre la cadena y dice si el carácter es vocal, no hagas nada, continúa tu ciclo. Y si no es vocal, yield return, entonces me va a regresar ese un carácter. ¿No? Entonces, tenemos ese hello world. Y como ese es un ¿cómo se llaman esas madres? Se me olvida el nombre. Enumerable, ahí disculparán. Pues yo puedo hacer una cosa así. Ay, cabrón, me equivoqué, no lo tengo, pero aquí lo editamos. With test. Ahí está. Entonces, tengo este rollo para poder. Aquí todo lo estoy encimando. Entonces tengo que me dice si es palíndromo. Y luego hago un for each de esta función without vowels. Y la without vowels se ejecuta tantas veces como caracteres tenga mi palabra, mi test string. Y si se fijan, solo me imprime las que no son vocales. En vez de hola mundo me escribe HLMND con el yield return. Ya ven por dónde va este rollo, ya ven hacia dónde va la tónica de esta cantaleta. Hay tres operaciones fundamentales en los conjuntos llamadas filter, map, reduce, ¿cierto? Que en este link les llaman select, where, select y aggregate, pero al final esos son. Entonces el map, que es el select, ¿ya se imaginan cómo lo podríamos hacer? Fíjense qué simpleza y qué elegancia tan horrible esta. ¿Qué pasa si yo creo un método de extensión a las cadenas? Que como parámetro, función que recibe función, high order functions, ¿no? Entonces, recibo una cadena como parámetro this, o sea, es método de extensión de una cadena que recibe una función y se llama map este rollo. Y por cada carácter de mi entrada me va a regresar la función aplicada a ese carácter. Si no se llamara map, lo podríamos llamar select. Select 2. Select 2, claro. Incluso select porque no he incluido link.
Y entonces yo ya puedo hacer algo tan simple como decir este rollo. Y si se fijan, esto es tal cual un select the link. Decirle, o sea, si aquí dijera select, eso sería, ¿no? Un for each que dice punto .map o punto .select y le mandas una lambda que le hace alguna transformación y te regresa una colección de eso, ¿cierto? Entonces select en nuestro link ya no tiene ningún chiste, ya sabemos cómo está hecho por dentro. Obviamente no usan for each, usan for, pero bueno, eso es otra cosa. Pues entonces el where ya no tiene, pues otra vez, el menor de los chistes. Porque el select, que lo vamos a llamar en este mundito filter, pues no es otra cosa más que hacerle un for each y if la función que me regresa en bool, pues regreso el elemento, si no, no lo regreso, ¿cierto? Y tal cual le podríamos hacer ese where para decir, vamos a ver, todas las que son mayúsculas. ¿Simón? Y normalmente usaríamos un... Ay, güey, me faltó el otro console write, pero lo bueno es que son iguales. ¿Sí? Y al final, ¿esto qué es? Pues es un where, donde el carácter es mayúsculas, ¿no? Y me regresa, aquí está filtrado, las puras mayúsculas. ¿Cierto? Yo ahí tengo una duda. En el select del InQ se infiere el tipo de dato de salida y aquí lo estamos requete forzando. Ajá. Sí, mi demo, de hecho, mira, lamentablemente teníamos otra plática que nos canceló de casi el último minuto, entonces 5:25 me puse a hacer esto y me topé con que es un poquito más complicado hacer una clase, un método de extensión que fuera genérico. Entonces ahí tenía que hacer como 3 clases distintas y es por eso. Pero también te puedo aquí mostrar, no está aquí, pero aquí en Reference Source where aquí viene este rollo de, o sea, en realidad fíjate, es todo un rollo esto, porque dice aquí es una clase where array iterator que es de tipo tsource. Entonces así lo vas como que agregando, son varias clases las que cooperan para poder hacer esa inferencia. La inferencia no es más que la que hace cualquier genérico, ¿va? Ahí esa combinación es la que sucede con la inferencia que sí encuentra en el link, pero no opera por ningún método más, por ningún mecanismo más desconocido que los genéricos, ¿va? Al final la respuesta a tu pregunta sería, es porque el where es genérico y este no. ¿Y en qué me quedé? Bueno, y ese era el filter, ¿no? Que no es otra cosa más que el where. Ya le quitamos lo raro al where. Y pues nuestra última operación sería la reducción, ¿no? Que la reducción pues no es más que el demostrar eso del stateful execution de los métodos de extensión. Al decir, yo aquí puedo declarar un reduce, obviamente se llama inReduce porque me regresa un entero, pero si se fijan, recibe la cadena, recibe un seed, o sea, un inicializador, y una función que va acumulando sobre que recibe un entero, en este caso un carácter, y regresa otro entero. Y si se fijan, yo aquí voy conservando un estado. Este resultado es el estado que voy conservando y lo voy afectando con cada iteración. Entonces cada vez que lo llame se va a modificar ese resultado y al final va a regresar el resultado. ¿Y qué va a suceder aquí? Pues simple y sencillamente puedo llamarlo, pues es como un count, ¿no? Y aquí tengo este 2 que me dice todos los que son mayúsculos.
si a ese resultado, si en vez de operar con int, opero con i enumerable y regreso i enumerable, ¿qué es lo que pasa? Pues ya los puedo encadenar. Hago un where, un select y demás y demás. Entonces la combinación de ellos es la que nos da el famoso link. Pero ya si se fijan, ya no tiene nada de misterioso, nada de mágico, nada de... Iba a decir nada de interesante, pero sigue siendo muy interesante el link. ¿Va? Cuando lanzas esas funciones, parte de tu información o la información que tú tienes, lo vas distribuyendo por cada una de esas funciones. ¿Sí es toda la idea? El encadenamiento. Pues. Así sucede. De hecho, sucede de esa manera. Y cuando haces, por ejemplo, el select con el web, con todas estas cosas, lo que termina haciendo cuando haces un select y le pones un select, te va a combinar los dos operadores, o sea, te va a aplicar una sobre la otra. O sea, no lo, como es un iterador, no lo va a ejecutar hasta que cada uno de los elementos sean procesados, ¿cierto? Entonces el select, por ejemplo, si haces un where y un select, el select no se va a aplicar a toda la colección, se va a aplicar solo a los que sí se tengan que regresar. Porque hasta que le hace el yield, ya entonces ejecuta ese paso del select. Y no me crean a mí, aquí en este rollo. O sea, si creen que yo me lo saqué de la manga, no. ¿Dónde está? No me acuerdo. No. Y aquí está, tal cual. ¿Dónde chingada está? Disculpen mi francés. Estos están comentados porque algo le cambiaron. No sé por qué. Pero yo no hice este pedazo de reference source. Este es el código de Microsoft. ¿Y qué dice? Where, for each, if predicate, yield return element. That's it. No more magic. Lo de allá arriba son optimizaciones que le metieron. Pero eso es. Es todo lo que hay que hacerle al link. De hecho, el order by está bien chido porque el order by te lo deja listo para ordenar, pero no lo ordena hasta que no se lo pides. Y si le dices un then by, está más chido todavía porque hasta que lo está ordenando, solo en caso de un empate, ejecuta el then by, si no ni siquiera lo ejecuta. Y todas esas cosas, pues ahí están. De hecho, cerraría diciendo, adelante, referencesource.microsoft.com. Así le perdí el miedo al link y el respeto. ¿No? Si no hay más preguntas, les agradezco de nuevo y voy a, en lo que estiran las piernas, hacen su famoso networking. Me voy a dar a la tarea de ir a averiguar qué pasó con todo lo que nos está faltando de aquel lado. ¿Va?